Hola, mentes curiosas. Bienvenidas a Mens Criminalis, un podcast en el que hablamos de crímenes, psicología y criminología. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Así que aquí estoy, una semana más, preparada para contaros un caso real que sucedió en España. Pero antes de comenzar, os recuerdo que Mens Criminalis está disponible en iVoox y también en YouTube, que es totalmente gratis y que si queréis apoyar este contenido os animo a comentar y dar like, también a compartir para poder llegar a más mentes curiosas. Además, si queréis ayudarme a que siga creando contenido, podéis invitarme a un café simbólico en la plataforma de microdonaciones Ko-fi, que se deletrea Ko-fi. Tenéis los enlaces en la descripción. Y volviendo al tema que nos ocupa, el caso de hoy tampoco es desconocido, pero sí muy perturbador. Se dice que la maldad, cuando está dentro de alguien, comienza a percibirse desde la infancia, que en los casos de los asesinos más atroces de la historia se vieron señales mucho antes de que surgiera el monstruo. ¿La maldad es algo innato? ¿Nace con nosotros o lo aprendemos? Sin duda, un recién nacido no tiene maldad. No existe algo así como una esencia malvada biológica que venga de serie, pero quizás sí una predisposición genética a un determinado carácter. Por otra parte, lo que vivimos en nuestra infancia y el trato recibido durante esta etapa por parte de las figuras de apego y de las personas de referencia afecta de manera muy significativa a nuestra personalidad y a nuestro carácter en la vida adulta. Por eso existe la idea del maltratado maltratador, o múltiples casos de asesinos terribles con infancias llenas de abuso y traumas. Y eso no justifica nada, pero tampoco podemos ignorarlo. La violencia engendra violencia. Los patrones de abuso recibidos conforman tendencias de comportamiento abusivo, sí, pero al final está en manos de cada persona el romper el círculo. Y es que el caso que os traigo hoy no es único. Más bien podría decirse que parece sacado de un manual de psicología criminal, pero no por eso deja de ser interesante. De hecho, quizá por eso lo es más. Una personalidad psicopática, una infancia difícil, la dominación y la sumisión como un toma y daca, el sadismo sexual y la superioridad moral haciendo su máximo alarde. Y todo ello, finalmente, lleva a una violencia creciente, imparable, hasta el límite del asesinato. 2 víctimas mortales, aunque muchas más sufrieron a manos del criminal del que os hablo hoy. Un personaje, un farsante que se hacía llamar a sí mismo el único monje Shaolin occidental, que difundía mensajes de concordia mientras cometía los abusos más impensables. Hoy os hablo del falso Shaolin, Juan Carlos Aguilar. Comenzamos esta historia con Maureen Ada Otuya, una mujer nacida en Nigeria, residente en Bilbao y que con 29 años de edad ya cargaba con la responsabilidad de ser el único sustento de su familia, que vivía en su país de origen. Ante la imposibilidad de encontrar en España un trabajo que le permitiera vivir dignamente, se dedicaba a la prostitución. La gente que la conocía decía que era muy buena persona, muy amable y alegre, a pesar de la mala situación económica que sufría. El 2 de junio de 2013 fue contratada por Juan Carlos Aguilar, quien se presentaba como monje Shaolin y regentaba un gimnasio en el centro de su ciudad. Aguilar la citó en su local, supuestamente para mantener relaciones sexuales. No era inusual, clientes así aparecían de vez en cuando, hombres discretos que ofrecían dinero a cambio de unas horas de compañía. Ella aceptó sin pensarlo mucho, ya que necesitaba el dinero. Cuando Maureen llegó al gimnasio Zen 4, no sospechaba nada extraño. Pero una vez dentro, Aguilar la golpeó con violencia repentina, casi sin mediar palabra. La ató con bridas de plástico, manos y pies. Luego le envolvió el cuello con una cuerda, cinta americana y un cordón de empaquetar. La arrastró por el suelo como un saco inerte, murmurando frases desconectadas sobre el cuerpo, el alma y el control. Le tomó fotografías,
como trofeos. La asfixiaba y le dejaba recuperar el aliento, solo para volver a apretar. Durante horas, Maureen luchó por entender lo que estaba pasando. Su conciencia iba y venía entre el dolor, el miedo y una lucidez punzante. Estaba siendo asesinada, pero seguía viva. Hasta que, por un instante, su agresor bajó la guardia. Maureen aprovechó una fracción de segundo y logró escapar hacia la puerta del gimnasio, que estaba entreabierta, pero la verja estaba echada. Así que gritó. Unos segundos después, una mujer que pasaba por ahí la vio. Fue testigo del horror. Maureen estaba desnuda, atada, implorando ayuda, y entonces Aguilar apareció tras ella como una sombra. La arrastró de nuevo al interior del gimnasio, cerrando la puerta tras él. Fue la última vez que Maureen vio el exterior con vida. La testigo llamó inmediatamente a emergencias y poco después una patrulla de la Ertzaintza, la Policía Autonómica del País Vasco, llegó al gimnasio. Aguilar intentó convencer a los agentes de que no pasaba nada, pero al entrar uno de ellos notó algo extraño en una zona del suelo cubierta con colchones. Sin darse cuenta, pisó una mano. Era la mano de Maureen. Ella estaba inconsciente, con signos claros de haber sido agredida, pero aún con vida. Fue trasladada al hospital de Basurto, donde quedó ingresada, en coma. Murió 3 días después, el 5 de junio, por una encefalopatía causada por falta de oxígeno al cerebro debido al estrangulamiento. El arresto de Aguilar desencadenó una investigación que reveló que Maureen no era su única víctima. ¿Pero quién era este hombre? Juan Carlos Aguilar Gómez nació el 7 de septiembre de 1965 en Baracaldo, Vizcaya, una localidad perteneciente al área metropolitana de Bilbao. En coche se tardan apenas unos 12 minutos en llegar. Tenía 4 hermanos y sus padres se habían dedicado al pastoreo. Algunas personas afirman que Juan Carlos siempre dijo que desde niño había sabido lo que era el sufrimiento, lo que da a entender que no tuvo una infancia feliz. Puede que incluso sufriera malos tratos por parte de sus padres o que tuvieran una mala situación económica. El caso es que este hecho pudo ser importante en la configuración de su personalidad en la adultez. Desde muy joven, con 10 años, ya compartía con su hermano mayor, José Luis, la pasión por las artes marciales y su relación con este hermano resulta determinante en esta historia. José Luis era muy estricto con Juan Carlos, tanto en el trato diario como en los entrenamientos de artes marciales, siendo su relación desigual, como si el hermano mayor fuese el maestro severo y el menor el discípulo. Además, parece ser que José Luis le sometía a maltratos físicos y psicológicos, como humillaciones y desprecios. Otro factor importante es que, aunque Juan Carlos era bueno en los deportes, José Luis siempre parecía mejor, opacándolo, haciéndole sentir inferior, algo que resulta determinante para lo que sucedería más adelante. Pasaron los años y ambos hermanos fundaron un gimnasio llamado Zen 4 en la calle Máximo Aguirre, número 12 en Bilbao. En 1992 sucedió algo realmente trascendental en la vida de Juan Carlos y es que José Luis, su hermano, socio y maestro, falleció en su propio gimnasio al introducirse en el hueco de un montacargas, aparentemente para recuperar un objeto que se le había caído, pero el montacargas descendió inesperadamente y lo aplastó. Juan Carlos estaba tan afectado que decidió que debía realizar un cambio importante en su vida. Por ello, se trasladó a China para formarse como monje en el monasterio Shaolin de Henan. Con este objetivo realizó 3 viajes, el último en 1994 que duró 6 meses. Otras fuentes afirman que solo realizó un viaje que duró un año entero. En cualquier caso, durante su estancia en China envió numerosas postales y cartas a su familia, y siempre repetía que muy pocos alumnos conseguían terminar la formación porque ésta era muy exigente. Sin embargo, estas cartas ocultaban muchas mentiras, ya que esa supuesta formación que hizo era en realidad un curso para turistas que simplemente pretendía mostrar de manera superficial cómo era la vida de los monjes Shaolin, tras lo cual obtuvo un diploma sin valor real.
De hecho, los monjes Shaolin reales ya no existían en esa época. El último había muerto hacía 300 años, y ya solo quedaban atracciones turísticas como el mencionado curso, que era más un paripé. Sin embargo, estos datos, esta información, no se conocía en España. Cuando Juan Carlos volvió de China, afirmó que se había convertido en el único monje Shaolin occidental. Además, aseguraba que había sido campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de Kung Fu de España, dato que aparentemente nadie se molestó en comprobar. En su gimnasio daba clases y seminarios con aire misterioso, creando mucho interés y afición en su entorno. A partir de 1997 apareció en multitud de programas de televisión donde contaba su experiencia como monje Shaolin y hacía demostraciones como apagar fuego con las manos o romper tablas. Además, también creó un canal de YouTube con el mismo contenido. Desde 1994 hasta 2004 experimentó grandes cambios tanto a nivel físico como mental. También cambió su nombre, pasando a llamarse Juan, con H. Debido a todo esto, ganó un gran número de seguidores ansiosos por asistir a sus clases. Pero más que clases de Kung Fu y sobre filosofía Shaolin, aquello se asemejaba más a una secta. Aguilar ejercía un control absoluto sobre sus discípulos y promovía una filosofía basada en la sumisión y la obediencia ciega. Algunos alumnos lo describían como una figura casi divina, y las prácticas dentro del gimnasio incluían rituales de dominación y violencia física y psicológica. Además, Juan Carlos afirmaba que tenía la facultad de ordenar a sus discípulos como monjes y monjas Shaolin. Es importante destacar que nunca fue monje ni compitió oficialmente. Su historia era una farsa sostenida por una imagen bien construida, entrevistas sin verificar y el desconocimiento general sobre el mundo de las artes marciales chinas en España. Sin embargo, mientras duró su farsa y debido a su creciente fama y apariciones en programas de televisión, como por ejemplo el famoso programa Redes, presentado por Eduard Punset, cesó la actividad del gimnasio. En este tiempo se dedicó a alimentar su figura mediática e incluso a hacer actuaciones en las fiestas de algunas localidades, aunque en muchas ocasiones el público no quedó totalmente satisfecho con su espectáculo. Una de estas actuaciones fallidas ocurrió en Málaga, donde el público quedó impactado por la excesiva violencia del espectáculo, que no tenía nada que ver con la imagen de paz, armonía y respeto que él pretendía dar. Y esa era la disonancia más remarcable de Aguilar. Sus palabras, calmadas y pausadas, predicaban ideas de paz y control emocional, pero tanto sus expresiones de rabia contenida como sus actos violentos demostraban todo lo contrario. De hecho, sus conocidos afirmaban que era muy distante y que durante los entrenamientos resultaba muy exigente. La impresión que daba a quienes se acercaban era que parecía creerse superior a los demás, algo que también afirmó Amaya Montoya, exconcejal de Espinosa de los Monteros, una localidad situada en Burgos, donde fue contratado en el año 2000 para realizar un espectáculo. En él tenía que agarrar una lanza, colocársela en el cuello y empujar un coche. A pesar de toda la preparación y las medidas de seguridad que solicitó para llevar a cabo el acto, incluso había una ambulancia preparada por si había algún tipo de emergencia, al final no hizo nada. Cuando le preguntaron por qué no había llevado a cabo el espectáculo según lo pactado, dijo, con prepotencia, que las condiciones de seguridad eran malas y que su vida corría peligro. Después de varias experiencias de este tipo en las que prometía un espectáculo impresionante y luego no hacía nada, y además culpaba a los demás de sus fracasos, algunas personas empezaron a sospechar de sus engaños y de que era en realidad un farsante. Mucha gente se dio cuenta de que era una persona con una autoestima muy baja y un gran complejo de inferioridad, y que simulaba tener unas aptitudes extraordinarias para sentirse superior a los demás. Por desgracia, aún quedaban personas que no se daban cuenta de esto, y lo veneraban como si fuese un dios.
En el año 2003, tras ese periodo dedicado a alimentar su imagen mediática, reabre el gimnasio, esta vez bajo el nombre de Monasterio Budista Océano de la Tranquilidad. Se sabe poco sobre su vida personal en esta etapa, pero en algún punto Juan Carlos se casó y tuvo 2 hijos. Su esposa y un discípulo se convirtieron en socios de este negocio. En este nuevo gimnasio, entre comillas, difundía, como siempre, mensajes budistas, hablando de paz, tranquilidad, meditación, pero retomó las prácticas sectarias, autoritarias y violentas de antes. Algo importante es que estaba obsesionado con el control del cuerpo tanto de los demás como el suyo propio, especialmente mediante el dolor. Después de un año, Juan Carlos se divorció y además su socio abandonó el proyecto. Así que, ya libre de cualquier mirada cuestionadora y con el gimnasio completamente bajo su control, en 2004 vio la oportunidad de empezar a llevar a cabo prácticas extrañas y violentas, especialmente con las mujeres que acudían al gimnasio. Él decía que las mujeres podían tener el mismo rendimiento físico que los hombres, y que por tanto no había que exigirles menos que a ellos. Sin embargo, estas prácticas tan agresivas con las mujeres no solo se limitaban a los entrenamientos, sino que, valiéndose de su figura de líder espiritual, mantenía con ellas relaciones sexuales muy agresivas y las fotografiaba de modo sexualmente explícito y en estado de semi-inconsciencia, debido a que realizaba prácticas sexuales como la asfixia erótica. Estas mujeres llegaron a declarar ante la policía que estas relaciones habían sido consentidas, pero que al mismo tiempo no les gustaban porque él era muy violento y agresivo y llegaban a sentir miedo. Esto demuestra el poder y control que Aguilar ejercía sobre sus alumnas y que se sentía con total libertad e impunidad para someter a estos abusos a decenas de sus discípulas, ya que recordemos que se sentía superior a ellas y con la potestad de hacer con ellas lo que quisiera. No podemos saber si dar el siguiente paso, el paso al asesinato, fue algo consciente y meditado o si su sadismo se le fue de las manos. Pero en cualquier caso sabemos que, aunque usaba a sus alumnas como desahogo sexual y para cumplir sus fantasías de dominación, también contrataba los servicios de prostitutas con el mismo fin. Así es como llegamos a su primera víctima mortal. Jenny Sofía Rebollo era una mujer de 40 años, natural de Colombia y madre de varios hijos. En su país natal, Colombia, se dedicaba a la peluquería. Tenía un negocio propio, de hecho le iba bastante bien. Sin embargo, la muerte de uno de sus hijos fue, lógicamente, el golpe más duro de su vida y lo que le hizo tomar la decisión de mudarse a España. Sin embargo, cuando llegó a nuestro país no consiguió encontrar un trabajo como peluquera, al menos ninguno estable. Dada esta trágica situación y ante la imperiosa necesidad de conseguir dinero para alimentar al resto de sus hijos y ayudar a su familia en su país, Jenny ejercía la prostitución, lo que la llevó al gimnasio de Juan Carlos Aguilar el 25 de mayo de 2013. Una vez allí, él la atacó, la ató y la golpeó. También le realizó fotografías en posturas sexualmente explícitas. Posteriormente la asesinó y para deshacerse del cuerpo repartió los restos por diferentes lugares, entre ellos un falso techo del gimnasio y en las duchas donde quemó parte del cuerpo. Otra parte fue arrojada a la ría de Bilbao y otra la guardó en su propio domicilio, en la calle Iturriza 5. Una prótesis mamaria con número de serie fue lo que más adelante permitió identificarla. Tras cometer este terrible crimen, Aguilar siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Seguía dando clases en el gimnasio, acostándose con alumnas, sin ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Solo 8 días después de este horrible asesinato, Juan Carlos volvió a actuar y contactó con Morín Adautuya, crimen con el que hemos comenzado esta historia. Como ya os he contado, fue gracias a Morín, a su valentía al intentar escapar, que la policía pudo destapar por fin lo que ocurría en ese gimnasio y arrancar la careta del falso monje Shaolin. Cuando la Ertzaintza entró en el gimnasio, descubrieron bolsas de basura que contenían diversos restos humanos, además de otros objetos como armas, cuchillos y sables,
fotografías y vídeos sexualmente explícitos de mujeres, entre los cuales se encontraban las 2 víctimas mortales. A través de esas fotografías se investigaron otras posibles víctimas mortales, pero no se encontraron pruebas, ya que muchas de esas fotos eran de las alumnas que testificaron que las prácticas sexuales habían sido consentidas. Asimismo, los policías investigaron la muerte de su hermano, pero no hallaron indicios de criminalidad, por lo que fue acusado solamente de los asesinatos de Morina Dautuya y Jenny Sofía Rebollo. El juicio contra Juan Carlos Aguilar comenzó el 17 de abril de 2015, 23 meses después de los asesinatos. Durante el juicio no mostró arrepentimiento ni empatía en ningún momento. De hecho, los primeros días del juicio, el acusado intentó justificar sus actos con lo que él decía que era un tumor cerebral que le afectaba a su integridad mental, llevándole a cometer los atroces crímenes, ya que no era consciente de sus actos, eso decía. Sin embargo, durante el juicio, mediante pruebas médicas, se demostró que no tenía ningún tumor. Era un quiste, y este no afectaba para nada a sus facultades mentales ni a la capacidad para tener conciencia de lo que hacía. Una vez echado por tierra este fallido intento de salir indemne de las acusaciones, terminó por admitir su culpabilidad. En el juicio, Aguilar se mostraba frío y distante, incluso en ocasiones fingía que se ponía a meditar. Sin embargo, las personas que estaban allí presentes le notaban muy tenso y siempre que testificaba le veían muy nervioso, lo que demostraba que, contrario a todo lo que había estado predicando, no tenía en absoluto control sobre sus impulsos y emociones. Solo respondía a las preguntas de su abogado y del fiscal con monosílabos, sin añadir nada más, pero finalmente reconoció los hechos. Sin embargo, en el caso de la primera víctima, Jenny, negó el ensañamiento alegando que actuó de forma súbita, imprevisible e inesperada, según sus propias palabras. En relación al acusado, la Fiscalía lo definió como una persona que disfrutaba manteniendo relaciones sexuales de dominación con mujeres que estaban sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido. Esto indica la existencia de sadismo sexual y una gran falta de empatía. La intención de dominación y sometimiento de las víctimas sin duda es una característica de este tipo de perfiles. Además, las víctimas mortales fueron escogidas de forma estratégica, ya que eran mujeres extranjeras que estaban solas en España y que nadie iba a echar de menos ni a buscar. Esto indica que sin duda hubo planificación y la intención de no ser descubierto. Durante el juicio declararon multitud de víctimas de Juan Carlos Aguilar, sus alumnas, que confirmaron las palabras emitidas por el fiscal. Una de las declaraciones más importantes y más estremecedoras fue la de una mujer llamada María Eva, la cual relató cómo, sin ella saberlo, había mantenido relaciones sexuales con el acusado junto a los restos del cadáver de Jenny. Además, con los ojos vendados, fue obligada a tocar algo que en ese momento ella no sabía lo que era, pero que posteriormente se llegó a la conclusión de que eran los restos del cadáver de Jenny. De esto y de las fotografías de Jenny tomadas post-mortem podemos deducir que además de las prácticas sexuales, de sometimiento y vejatorias, los cadáveres en el contexto de las relaciones sexuales también eran una fuente de excitación sexual, lo que revela necrofilia. Esto revela un perfil en el que confluyen diversas parafilias. Sobre este tema podéis saber más en el capítulo especial de Mens Criminalis, primera temporada, dedicado a las parafilias, así que os animo a escucharlo. 7 días después de las declaraciones del acusado, testigo y víctimas, el jurado emitió su veredicto declarando a Juan Carlos Aguilar culpable de los 2 asesinatos en los que hubo alevosía, aunque sorprendentemente negaron la agravante de ensañamiento. Como sabéis, la alevosía se refiere al hecho de engañar a las víctimas, llevarlas a su terreno, al gimnasio, para evitar que pidieran ayuda, aprovechar su vulnerabilidad y agredirlas de manera sorpresiva. Ensañamiento, por otra parte, se refiere al hecho de causar más dolor y sufrimiento del necesario para causar la muerte,
Y lo cierto es que no entiendo por qué no se añadió este agravante, porque atarlas, hacerles fotografías denigrantes y asfixiarlas para mantenerlas en estado de semi-inconsciencia es, a mi modo de ver, ensañamiento. La condena fue finalmente de 38 años de cárcel, 19 por cada víctima, 2 años menos de lo que pedía la Fiscalía. En ese momento aún no existía la pena de prisión permanente revisable, pero si hubiera sido una opción, por los agravantes sexuales, seguramente hubiera tenido esa sentencia. Aguilar fue enviado al centro penitenciario La Moraleja de Dueñas, en Palencia. Según la legislación española, el tiempo máximo efectivo de cumplimiento de la condena es de 25 años, de modo que podría ser libre en 2038. En julio de 2014 fue atacado por otro preso, apuñalado con un cepillo de dientes que había sido afilado. Fue llevado a la enfermería de la prisión y curado, y debido a estos hechos, tiempo después, le trasladaron a otra prisión, aunque no he conseguido encontrar dónde. Este caso generó una gran conmoción en la sociedad española, debido a la violencia y brutalidad de estos crímenes, y además evidenciando la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y la facilidad con la que Aguilar construyó una identidad completamente ficticia, una fachada de respetabilidad que todo el mundo creyó y que al final le sirvió durante mucho tiempo para ocultar su verdadera cara, sus tendencias sectarias y la peligrosidad que ya empezaba a asomar y que podía haber alertado de los crímenes que estaban por venir. Y llegados a este punto, aunque ya hemos dado varias pinceladas al respecto, ¿qué podemos decir sobre el perfil psicológico de Juan Carlos Aguilar? En mi opinión, la configuración de su personalidad está muy vinculada a la relación de amor-odio con su hermano José Luis. Él parecía su modelo a seguir, pero al mismo tiempo era quien lo maltrataba física y psicológicamente, quien le hacía sentir inferior, incapaz. Estaba sometido a él y al mismo tiempo quería ser como él. Tras la muerte de su hermano, pudo pensar que ya nadie podía quedar por encima suyo, que ya podía tomar el papel dominante. Sin embargo, su autoestima estaba tan dañada por tantos años de humillaciones que tampoco era capaz de hacerlo. Tenía un gran complejo de inferioridad, por lo que seguramente pensó que para ser respetado y admirado por todos, tenía que mostrar unas aptitudes y unos conocimientos extraordinarios que nadie más tuviese. Por eso se creó esa imagen, esa idea casi mística del ser el único monje Shaolin occidental, de tener unas facultades físicas sobrehumanas y de haber sido campeón del mundo y de España de Kung Fu. Pero a la hora de la verdad no podía demostrar esas habilidades, ya que eran falsas. Incapaz de reconocer sus limitaciones, culpaba a los demás de sus fracasos, algo que es muy habitual en las personalidades como la suya, con baja autoestima y complejo de inferioridad. Igualmente, la dominación a través de la agresividad y el miedo es la única posible para alguien como Aguilar, porque para ellos el respeto viene únicamente de la mano del miedo y la intimidación. Por otra parte, Aguilar parecía una persona que acumulaba gran cantidad de rabia e ira, y con el tiempo, poco a poco, fue descargándola sobre otras personas que él consideraba que debían adorarle y temerle, ya que eran sus discípulos. Y no es algo que suceda de la noche a la mañana, se trata de un proceso insidioso pero en escalada. Primero mediante humillaciones, pequeñas agresiones, luego pasamos ya a agresiones con mayor violencia, al sadismo sexual y finalmente al asesinato. Otras características de su personalidad que podemos destacar son la falta de arrepentimiento, de empatía, el afán de dominación del otro, la ira y la falta de control de impulsos, porque aunque era capaz de fingir, de ponerse una careta y transmitir mensajes de paz y armonía, al final, cada vez más a menudo, terminaba mostrando su verdadera cara. Pretendía ser un líder carismático y mostrar una imagen respetable, pero a la hora de mantener las relaciones sexuales con sus alumnas terminaban siendo violentas y agresivas. Además, teniendo en cuenta los tintes sectarios de su gimnasio, la manipulación coercitiva que ejercía sobre sus alumnos y alumnas, ¿realmente podemos decir que había consentimiento en estas relaciones? Por otra parte, no podemos dejar de lado que demostraba una gran capacidad de planificación, sobre todo a la hora de escoger las víctimas. Algunas eran las alumnas del gimnasio.
Las sometía, pero no pasaba la línea con ellas. Ellas no eran personas tan vulnerables y si les hacía desaparecer, las buscarían. Sin embargo, Jenny y Maureen eran mujeres extranjeras que estaban solas en España y en situaciones económicas malas. Nadie iba a buscarlas ni a denunciar su desaparición, así que con ellas sí podía llegar hasta el final. Con ellas dejaba salir al monstruo, hasta la descarga total de su ira, hasta el asesinato. Por lo tanto, sabía muy bien y tenía muy claro hasta dónde podía llegar con cada tipo de víctima. Sabía bien lo que hacía y tenía claro que sus actos constituían crímenes. Por eso se ocupaba de borrar sus huellas. ¿Y la conciencia? Seguramente acallada por esa idea de superioridad, de control y de dominancia hacia seres que consideraba inferiores. Porque Juan Carlos Aguilar es un psicópata, o eso afirman los profesionales que lo analizaron durante el juicio. Sin duda cumple los criterios, aunque podría también ser un sociópata por su traumática infancia. En cualquier caso, cualquiera de estos diagnósticos resulta igualmente negativo para su pronóstico de reincidencia. Como sabemos, la probabilidad de que perfiles como el de Aguilar vuelvan a cometer crímenes es muy alta, porque la reinserción de un psicópata es muy complicada, y más si durante la condena no recibe un tratamiento penitenciario específico. Esperemos que si Aguilar llega a salir de prisión, haya aprendido a controlar sus impulsos sádicos y reprima su naturaleza violenta, aunque sea simplemente para no volver a prisión. A continuación, en la sección Adenda, hablaremos de los criminales sádicos y de las teorías criminológicas relacionadas con la escalada de la violencia. También repasaremos algunos casos de criminales cuyos errores les llevaron a ser capturados por las autoridades. Cuando hablamos de criminales sádicos, nos referimos a individuos que obtienen placer, ya sea sexual, emocional o psicológico, a través del sufrimiento ajeno. No todos los asesinos son sádicos, pero cuando lo son, la violencia adquiere una dimensión especialmente perturbadora. No es solo un medio, sino un fin en sí misma. No matan para conseguir algo de sus víctimas o para deshacerse de ellas por suponer algún obstáculo en otras metas. No las matan por odio, no es algo personal. Las matan por el hecho de matar, porque el dolor ajeno causado por ellos les hace felices. Desde la criminología y la psicología forense se han estudiado diferentes teorías que ayudan a entender cómo se origina y se agrava este tipo de conducta. Uno de los conceptos clave es la escalada de la violencia, que explica cómo los agresores pueden comenzar con comportamientos de bajo nivel, como fantasías, voyeurismo, maltrato psicológico, y progresar con el tiempo hacia actos cada vez más graves, hasta llegar al asesinato. El comportamiento sádico suele estar vinculado a un ciclo de fantasía, planificación, ejecución y gratificación. Todo empieza con un deseo, una fantasía, y para hacerla realidad el sujeto lo planea. Al principio no va más allá, puede que solo pensar en ello sea suficiente, pero como con cualquier droga, con el tiempo la dosis debe aumentar para conseguir el subidón. Lo siguiente es llevar a cabo el plan, y ese momento de inflexión pone en marcha la maquinaria. Una vez se ha ejecutado la fantasía con éxito, pueden suceder dos cosas. La primera, que la realidad nunca llegue a cumplir la expectativa. Es decir, que no sea tan increíble como esperaba, para lo cual el individuo seguirá buscando satisfacer su deseo más y más veces, seguramente sin llegar nunca a la plena satisfacción. Otra cosa que puede suceder es que sí sea satisfactorio y por tanto quiera repetirlo para volver a sentir ese placer. En este caso, la teoría del refuerzo ayuda a entender este mecanismo, porque cada acto violento que produce placer refuerza la conducta y la empuja para que el agresor vuelva a repetirla y a repetirla para seguir consiguiendo ese placer. En cualquier caso, es un punto de no retorno. Una vez se empieza a matar, ya no hay vuelta atrás. Otra teoría relevante es la de la desensibilización, que sugiere que los individuos se vuelven gradualmente insensibles al sufrimiento ajeno.
Este proceso, combinado con el sadismo, puede llevar a niveles extremos de crueldad. En el caso de Juan Carlos Aguilar, resulta evidente que, con el tiempo, las prácticas a las que sometía a sus víctimas eran cada vez más violentas hasta llegar al asesinato. La escalada de violencia en criminales sádicos no solo intensifica el grado de sus crímenes, sino que suele conducir a errores críticos. Esto ocurre porque conforme se repite el acto violento y aumenta la sensación de control y la percepción de invulnerabilidad del criminal, esa confianza se va haciendo más irracional y, combinada con una necesidad creciente de estimulación y dominio, suele traducirse en descuidos, lo que facilita su captura. Algunos de los errores más comunes que tienen estos criminales son, por ejemplo, la ritualización excesiva, es decir, que los actos se vuelven cada vez más elaborados o simbólicos y esto deja más huellas. Otro error es la repetición de patrones reconocibles, porque son precisamente los patrones lo que estudia la criminología y lo que ayuda a la policía a capturar a los criminales. También puede suceder que elijan a las víctimas de manera menos prudente y menos meditada, precisamente por esa percepción de invulnerabilidad, de que pueden hacer lo que quieran y nunca les van a pillar. A menudo también se les captura porque su ego es demasiado grande, que es lo que estamos diciendo, porque llegan a subestimar a los investigadores. Creen que nunca serán atrapados, que son más listos, que si lo han hecho una vez pueden hacerlo 10. Pero la verdad es que cuantas más veces se repite algo, más sencillo es predecirlo y por tanto prevenirlo. Un ejemplo de un asesino célebre que fue capturado debido a un error fue Dennis Rader, el famoso BTK. Durante los años 70 y 80, Rader asesinó a 10 personas en Kansas, Estados Unidos, combinando sadismo, bondage y una obsesión por el control. Pero durante más de 30 años consiguió evadir a la policía. Sin embargo, tras muchos años en silencio, sin actuar, Rader reanudó el contacto policial en 2004, enviando cartas en las que retaba a la policía a encontrarle. En una de ellas preguntó con ingenuidad si se podía usar un disquete sin ser rastreado. La policía le mintió y le respondió que sí, y Rader, confiado, envió un disquete. El archivo digital contenía metadatos que revelaban su nombre y su ubicación. ¿Pero por qué hizo algo tan estúpido? Es posible que después de haber vivido sus fantasías sin consecuencias, sintiera que su vida necesitaba recuperar esa emoción. Necesitaba revivir el poder y la notoriedad, porque como he dicho anteriormente, una vez se empieza, parar es muy difícil. Y si se consigue, como hizo BTK, al final la sensación de impunidad y la necesidad de volver a experimentar el subidón lo harán retomar la actividad y, por suerte, cometer un error como este. Es posible que BTK quisiera de algún modo ser capturado, ya que cometió un fallo bastante básico. O quizá fue su ego y el impulso de control lo que le hicieron pensar que esa vez, igual que las anteriores, se saldría con la suya. La criminología, como ciencia, se sirve de esta experiencia para conocer mejor al criminal y así poder identificarlo mejor y más temprano. Y aunque Estados Unidos es el país de donde salen más casos notorios, en España también tenemos mucho que decir. Un ejemplo de un caso español en el que tuvieron que ver la combinación de errores del criminal y un meticuloso trabajo criminológico es el de Jorge Ignacio Palma. El modus operandi de este asesino consistía en contactar a mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, para encuentros sexuales en los que introducía cocaína en sus cuerpos sin su consentimiento, lo que provocaba su muerte por sobredosis. Posteriormente, desmembraba los cuerpos y se deshacía de ellos en contenedores de basura. Se pudieron demostrar 3 crímenes, por los que fue condenado en 2022 a prisión permanente revisable. Palma había establecido un patrón al seleccionar a mujeres en situación marginal, a prostitutas extranjeras como Arlene Ramos y Lady Marcela Vargas. La Fiscalía destacó que Palma encontraba en estas mujeres a las piezas de caza perfectas, y de hecho desde Jack el Destripador siempre han sido las prostitutas o mujeres marginadas socialmente las víctimas más habituales de los criminales sádicos. Aquí en Mens Criminalis ya hemos tratado alguno, como por ejemplo el de Chimo Ferrandiz. En cualquier caso, Palma cometió 2 errores.
El primero fue escoger a una chica llamada Marta Calvo como víctima. Sí es cierto que ejercía la prostitución, pero era española y tenía contacto habitual con su familia. Otro error fue citar a Marta en su propio domicilio. Los prejuicios le jugaron una mala pasada al asesino, pues Marta envió a su madre la ubicación de la casa de Palma, y de este modo, cuando Marta desapareció, su madre denunció inmediatamente y proporcionó datos muy precisos a la Guardia Civil. Por otra parte, el exceso de confianza, la impunidad o el ego le hicieron actuar de manera imprudente, usando su propia casa como escenario. Cabe destacar que, además, la Guardia Civil y las autoridades realizaron un buen trabajo en el caso Palma. Se aplicaron técnicas de perfilación criminal para establecer conexiones entre los casos y comprender su modus operandi, identificando así patrones en sus crímenes para encontrar algunas de sus otras víctimas. Además, se recopilaron testimonios de sobrevivientes que habían tenido experiencias similares con Palma, lo que fortaleció la acusación en su contra. No se pudieron comprobar todos los casos sospechosos, pero al menos sí consiguieron condenarlo por los 3 asesinatos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante y si es así, os agradecería un like, que os suscribáis al podcast y que lo compartáis para poder llegar así a más mentes curiosas como las vuestras. Como siempre, señalar que todo lo expuesto en este caso es resultado de una investigación sobre los medios accesibles al público general y que si he cometido errores han sido sin ninguna intención. De hecho, hoy inauguro un pequeño apartado de fe de erratas, ya que en el episodio anterior, en la sección Adenda, cometí un error al hablaros del caso de Pablo Ibar. Hacía tiempo que había visto el documental del caso y al leer que lo habían liberado por falta de pruebas me alegré mucho. Pero este dato era erróneo. Gracias al ADN, en 2019, en la tercera repetición del juicio, se consiguió que Ibar pasara de estar en el corredor de la muerte, en Florida, a cumplir cadena perpetua. El ADN solo rebajó su pena, pero no ha sido liberado. Actualmente, Pablo Ibar se encuentra trabajando junto a sus abogados en la apelación de su sentencia. Espero que lo próximo que os cuente de este caso sea que esta vez sí, Pablo ha sido liberado. Hasta aquí la fe de ratas. Para este episodio sobre el falso monje Shaolin, además de varios artículos de prensa, he visto varios mini documentales de YouTube, en especial de la televisión vasca. También me he basado en el vídeo sobre este caso del canal de Nekaneflis Fleischer y en el episodio del podcast Elena en el País de los Horrores, en el que habla Beatriz de Vicente, gran experta en el caso del monje Shaolin. Si os gusta el contenido que hago, os recuerdo que es gratis, que está en YouTube y también en iVoox y que si me regaláis un like y un comentario me ayudáis mucho. También podéis encontrar Mens Criminalis en Instagram y en TikTok. Y de nuevo, si queréis ayudarme, podéis invitarme a un café virtual en Ko-fi. Todos los enlaces en la descripción. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.